me comunico con el investigador, con el físico de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre precisamente cómo es que la radiación se genera, cómo daña a las personas y a la vida, en forma muy específica, para que podamos darnos cuenta a la hora de opinar, a la hora de reflexionar, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Así que saludo al doctor Cruz Zaragoza. ¿Cómo está, doctor Cruz Zaragoza? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, para los que no sabemos nada de, hablo de mí, ¿verdad? Para los que no sabemos nada de esto, ¿qué sucede cuando ocurre una cosa como la que sucedió y está sucediendo en el Japón, con ese tipo de plantas nucleares y en casos anteriores? Como muchas veces, por supuesto, a diferencia de otros fenómenos, no vemos el auto que nos golpeó, o el tsunami que nos arrastró, o el temblor que nos tiró la casa. ¿Cómo funciona la radiación sobre nosotros? Sí, voy a intentar explicarlo lo más simple posible para dar la idea lo más clara, ¿no? Sí. Cuando la radiación nos ha acompañado desde que la Tierra prácticamente se formó, y de hecho los primeros homínidos, los primeros formas de vida humana como tal, cuando aparece, digamos, se generan la evolución, resulta que la radiación juega un papel importante porque cuando esta radiación incide sobre la molécula de un ser viviente, la molécula, digamos, lo que nos compone, nuestros tejidos, nuestros huesos, la sangre, etcétera, puede absorber esa energía y puede modificarse, pero se puede modificar siempre y cuando esa energía, o lo que llamamos dosis, ¿verdad?, es grande comparado con lo que siempre nos ha acompañado. Sí. Entonces, en la Tierra encontramos minas de uranio, encontramos material radiactivo natural que emite radiación, y estos, por ejemplo, las minas de uranio que tienen uranio 238, Sí. normalmente el uranio natural, siempre son, digamos, átomos radiactivos. ¿Qué es un átomo radiactivo? Es digamos, la partícula más diminuta de la naturaleza, de nuestros cuerpos, etcétera, de la materia en general. Es una partícula tan pequeña que lo que tiene digamos, elemento, digamos, que es la partícula más pequeña de que componemos las moléculas, etcétera. Este elemento, llamado uranio, por ejemplo, emite radiación, pero emite radiación porque su componente en el núcleo, en el centro de esta esferita, si lo queremos mirar así, Sí. Sufre una especie de movimiento interno nuclear en el núcleo, y entonces en el momento en que intenta deshacerse de la energía que le sobra, ¿verdad?, esa energía que le sobra la emite, y eso le llamamos radiación, Sí. para ponerlo muy clarito. Y entonces, dependiendo de qué tipo de elemento estamos hablando, si es el cobalto, si es el cesio, el uranio, el torio, etcétera, pues tienen diferente cantidad de energía que emitir. Y decimos entonces que emiten diferentes tipos de radiación, por ejemplo, radiación alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. Sí. En un reactor nuclear, esta máquina hay que recordar que la diseñó un físico italiano, Enrico Fermi, de hecho bajo las gradas del estadio de la Universidad de Chicago, en el 42. Hace el primer reactor nuclear. Era un físico que sabía mucho de química, y entonces él lo que intenta tener es justamente barras de uranio, como una pila, una batería, a la que efectivamente busca la manera de que no se le salga de control por la reacción nuclear que presenta, ¿no? Porque el material reactivo ya, digamos, concentrado, enriquecido, se vuelve un problema contener la radiación y la fisión, esto es la partición de los núcleos, ¿no?, porque es mucha energía la que va a emitir. Entonces, en un reactor nuclear lo que se busca es justamente que no se salga de control esa cantidad de energía,
ya sea por calentamiento o ya sea porque se suba más allá de lo permitido y entonces puede provocar, digamos, una liberación accidental al ambiente o bien rotura parcial de los sistemas que lo contienen. Fue el caso de Chernobyl, que era un reactor diferente al de Fukushima, el de Japón, porque el de Chernobyl se enfriaba mediante un sistema de grafito, esto es de carbono. El carbono al sobrecalentarse explota y esta explosión dañó la estructura y se llevó todo o gran parte del núcleo del reactor y diseminó mucho más allá del área de Ucrania, que en aquel entonces era la Unión Soviética. Sí. Afectó a países terceros, afectó a otros países lejanos, pero en el caso de Fukushima, aquí el problema es diferente en el sentido de que son reactores de diseños distintos. Aquel era un reactor de otro tipo, ya muy envejecido. Este es un reactor más o menos nuevo, que tampoco es tan nuevo porque es de la generación, de la segunda generación a tercera, de los años 70, 71. Sin embargo, esto hace que este reactor, aún a pesar del diseño un poco no tan avanzado como los actuales, nuevos, pero tiene sistemas redundantes de seguridad. Tiene una especie de piscina en la parte de abajo en donde el material, el combustible nuclear, que es uranio esencialmente, uno de ellos tiene una mezcla que se llama MOX, MOX. Esto esencialmente se puede, digamos, bajar hacia la alberca, pero el problema es que se sigue calentando y entonces el problema que hemos tenido o que han tenido los japoneses es la primera etapa, enfriar esos núcleos, enfriar el material reactivo para que no se fundieran y fuera a explotar. Sí. Y ahora están con la segunda etapa en donde esa agua que se metió para enfriar los núcleos, evitar la explosión, ahora esa agua hay que tratarla y hay que de alguna manera desecharla, ¿no? Lo más limpio posible. Pero sin embargo la siguiente etapa va a ser desmantelar los dos reactores, el 5 y 6, que no han sufrido mayor problema porque estos estaban apagados cuando fue el sismo y el tsunami, que afortunadamente eran dos apagados, entonces no había mayor problema. Sí. El reactor 4, el 1 y el 2 sí tienen ahora sus detalles porque tienen el agua contenida dentro, ahora hay que trasvasarla, limpiarla, y yo diría que un sistema eficiente es mediante un buque, un barco, cisterna, para intentar limpiar el agua vía resinas especiales que atrapen el material radiactivo, las partículas que flotan en el agua de esos reactores, de tal manera que el agua que se pueda vertir al mar sea el agua ya reciclada, limpia, ¿no? Sí. Esto es una idea que aparentemente están estudiando y creo que hay la ayuda de Rusia para este tipo de trabajo. Sin embargo, creo que la mentalidad japonesa ha ayudado mucho en ese sentido, que tiene una cultura de seguridad muy bien fincada en la mente, y yo esperaría que la tercera etapa, de acuerdo con los expertos en Japón, sería desmantelar cada uno de esos reactores para asegurarse que el material radiactivo quede bajo control definitivo. El único problema ahora es la contaminación que ha habido en el radio de 30 kilómetros a la redonda. Sí. Ya habíamos nosotros anunciado, muchos expertos lo habían dicho, que 40 kilómetros era necesario. Aparentemente creo que la idea sigue todavía de limpiar los 40 kilómetros a la redonda. La salud se puede ver afectada en cuanto si las personas vivieran en un radio de 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear de Fukushima. Porque el nivel de concentración de radiación y de material que se escapó, como el yodo cuando se produce en la planta nuclear y cuando el núcleo del reactor, y cuando entra en contacto con el aire, pues se forma un gas, se sublima y entonces se arrastra por los vientos o las partículas de polvo en el ambiente normal, o bien por las lluvias o por algún otro fenómeno. En el caso, también se ha vertido a la atmósfera cesio, a la atmósfera quiero decir alrededor de los 30 kilómetros de la planta nuclear, y este cesio 137, que es un material producido también de la reacción nuclear en el reactor, en problema, también ha contaminado principalmente suelo, y esto ha hecho que la evacuación haya sido muy rápida, afortunadamente. Se le hayan dado tabletas a las personas como medicamento preventivo para evitar que se le fijen el material reactivo en los huesos o en las glándulas y que tengan problemas después en salud. Se han tomado precauciones. Sin embargo, estamos hablando, es cierto que la agencia japonesa
nuclear propuso, llevó a nivel 7 lo que se tenía de nivel 4 y 5. Sí. El nivel 7 es la escala máxima en la escala de incidentes nucleares internacionales, y el Organismo Internacional de Energía Atómica aceptó que ese nivel 7 era necesario, en cuanto, pero por el solo hecho de que se había emitido el 10% de lo que emitió Chernobyl. Entonces, este 10% de material radiactivo liberado al ambiente, digamos, no es tampoco cualquier cosa, Sí. pero, digamos, en un radio de 30 kilómetros a la redonda, si alguien habitara ahí, sí tendría problemas. Sí. Quizá no mañana, pero sí dentro de un par de años, 3 años, Sí. que son efectos tardíos que le llamamos, cuando la radiación de bajo nivel está presente en la persona, porque pudo haber sido que tomó un alimento que estaba contaminado, o la leche que estaba contaminada porque la vaca había comido el pasto, por ejemplo, contaminado. Sí. Y esto, radionúcleos se arrastran al cuerpo, y entonces cuando entran en contacto con el organismo adentro se fijan en huesos, se fijan en algunos órganos preferenciales, porque finalmente son sustancias químicas que tienen preferencias para cada parte del cuerpo. Y esto, digamos, en un tiempo relativamente largo, estamos hablando entre 10 a 15 años, en una persona puede tener efectos a la salud. Por ejemplo, pues puede sufrir de cansancio, mareos frecuentes, quizá pérdidas de apetito, o de cabello o de la vista, pero esencialmente son efectos tardíos que a veces muy difícilmente un médico experto o un epidemiólogo pudiera determinar el origen de este tipo de enfermedades. Tampoco hay que alarmarnos, solamente les estoy platicando el asunto de que esto, debido a una dosis alta y viviendo alrededor de los 30 o 20 kilómetros de la planta de Fukushima, se pudiera presentar. Pero afortunadamente la población ha sido evacuada inmediatamente después que se había evaluado la primera etapa del accidente. Sí. Entonces no hay ningún riesgo real en el sentido de que la población sufra de este tipo de síntomas. Está evacuada en los 30 kilómetros hasta los 40, tengo entendido. Entonces, ahora, los países que estamos alejados, afortunadamente no nos ha llegado mayor efecto, salvo algunas partículas que son suspendidas en el viento, suben a la atmósfera. Estas se propagan porque hay corrientes de viento normal en el mundo, y hay algunos que son preferentemente hacia la parte norte del hemisferio de la Tierra, otros se van, hacen remolinos en el mar, etcétera, pero afortunadamente esto no ha sido ningún impacto, no es una amenaza real a la salud. Lo hemos padecido, de hecho, la radiación desde que aparecimos en el planeta, y entonces cuando la radiación todavía era mucho más intensa, mucho más alta que estos días, porque cuando la Tierra se forma hay mucho más radionúcleos radiactivos que emiten radiación. A pesar de eso, ayudó a la evolución molecular del hombre y se empezaron a generar toda una serie de mutaciones dentro de la especie, no solamente humana, sino los animales, las plantas, etcétera. Y conforme pasó los millones de años, esta radiación fue disminuyendo porque cada átomo de estos radiactivos tienen una vida que es como nosotros, una vida media, digamos, que después de cierto periodo de minutos o años o miles de años, tenemos la mitad de esa radiación que emitían. Después de otra vida media, decimos, tienen la mitad de esa mitad, y así sucesivamente. Entonces la radiación disminuyó en el tiempo. Somos afortunados de que ya no nos mutamos tan frecuentemente como especie o como seres vivos en el planeta. Y aún así hemos aguantado, digamos, radiación más alta. Por ejemplo, Chernobyl, fue 90% más intensa que la que está ahora en Japón, con una afectación de un área enorme en Europa. Basta recordar, por ejemplo, que entre 1945 a 1980, el mundo sufrió más o menos 545 pruebas nucleares hechas en el ambiente, a cielo abierto. Esto nos da idea de que el material radiactivo liberado de esas explosiones nucleares también se fue a la superficie del planeta
y aún así seguimos viviendo. Esto nos da idea entonces de que efectivamente el humano o nuestras células como seres vivos somos Sí. adaptables a condiciones incluso extremas de Ujú. ambiente, y Sí, esperamos sí. que esto no nos Bien, vaya a mutar de bien. aquí a 5.000 años, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, Ujú, seguramente que tendremos modificación natural ujú, de aquí a 5.000, 10.000 años, pero esto obviamente que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de eso, ujú, y nuestras vidas son tan cortas, a lo más 100 años, ujú. entonces de tal forma que tampoco podemos alarmarnos tanto en ese sentido, ¿no? Sí. Doctor, dos últimos puntos, Sí. doctor Cruz Zaragoza. Eh, una de las cuestiones que se pregunta es en torno, y a ver si me lo puede usted describir de manera muy breve. Cuando una persona, por la causa que sea, consume carne, algún producto animal que está o estuvo sujeto a la radiación, algún, en ese momento ya pescado, Sí. este, algún alimento, al momento de consumirlo, esa radiación va directamente y ataca al cuerpo humano eh, en la parte, vamos a decir, de sus propios átomos, de su formación casi más mínima. Eh, es un poco difícil asegurarlo, pero los humanos con el ADN, la famosa Sí. herencia genética que tenemos Ujú, todos, y que los hijos se parecen mucho a los padres, etcétera. ujú, Esta herencia genética, los genes, son los que pudieran afectarse, pero siempre y cuando sea una radiación muy alta. Por ejemplo, las personas que están ujú, trabajando directamente en la planta, los operadores de la planta nuclear, ujú, en Fukushima, sí, ujú, ellos afortunadamente ya se reprodujeron, excepto una persona que era muy joven, ujú, pero están muy conscientes de su trabajo. ujú. Ellos sí pueden sufrir afectación en su genética, Sí, porque la dosis es muy alta. claro. Sin embargo, si llegamos a comer, por ejemplo, un pescado o una Ujú, leche, un queso que estuviera contaminado por ujú, algún radionúclido, ujú, la radiación que emitiría este átomo en este tipo de productos sería tan baja que incluso el organismo no se percataría, no se daría cuenta bien. de que un Ujú, átomo radiactivo se le metió. bien. Es tan baja la dosis que Claro. es mucho más peligroso, por ejemplo, hacerse 5 radiografías al mismo momento en la clínica o en el hospital, Ujú, porque la radiación es muy alta, ¿no? claro. Pero en el caso de un alimento no. Ahora, los controles que se han estado Sí. haciendo en muchos países ya que consumen o importan alimentos del Japón, Ujú, es justamente identificar qué productos vienen contaminados y cuáles no. ujú, Los bien. contaminados tienen una cuarentena o bien se Sí, desechan sí. mediante sistemas químicos, Ujú, y los que son consumibles, bueno, esos van al mercado. bien. Pero ya hay un Ujú, control también afortunado de los productos, ujú, y aun cuando comiéramos un pescado que tuviera algún contaminante sería muy bajo. bien. No es Ujú, afortunadamente Fukushima no emitió tanto material fundente como Chernobyl. bien. Bueno, pues nos dio usted toda una cátedra de cómo funciona este complejo proceso que nos deja a los que no somos conocedores de la materia, nos deja Sí, más en claro lo que en la noticia tradicional, por supuesto que lo que ha pasado no es un asunto simple, es claro. delicado, pero Ujú. también muchas veces se dan excesos en la parte noticiosa Sí, así es. y bueno, pues por eso le aprecio, doctor Cruz Zaragoza, que nos haya usted ubicado en, pues en todo este largo proceso dentro del tiempo que tenemos para que podamos tener el, como siempre digo, el balance más correcto Claro. de lo que es una noticia como aquella que surge en el Japón. Pues me dio mucho Claro. gusto saludarlo y le agradezco su intervención aquí en Vivo en Vivo. Muchas gracias, un placer y un abrazo. Gracias, Hasta adiós. luego.
platico con el investigador, con el físico de la Unidad de Irradiación y Seguridad Radiológica de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre precisamente cómo es que la radiación se genera, cómo daña a las personas y a la vida. Clara, ¿no? Sí. Cuando la radiación nos ha acompañado desde que la Tierra prácticamente se formó, Ujú. y de hecho los primeros homínidos, los primeros formas de vida humana como tal, cuando aparece, digamos, se generan la evolución, resulta que la radiación juega un papel importante porque cuando esta radiación incide sobre la molécula de un ser viviente, la molécula, digamos, lo que nos compone, nuestros tejidos, nuestros huesos, la sangre. Una cosa como la que sucedió y está sucediendo en el Japón, con ese tipo de plantas nucleares y en casos anteriores, eh, como muchas veces, por supuesto, a diferencia de otros fenómenos, no vemos el auto que nos golpeó, o el tsunami que nos arrastró, o el temblor que nos tiró la casa. ¿Cómo funciona la radiación sobre nosotros? Sí, voy a intentar explicarlo lo más simple posible para dar la idea lo más... En forma muy específica, para que podamos darnos cuenta a la hora de opinar, a la hora de reflexionar, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando. Así que saludo al doctor Cruz Zaragoza. ¿Cómo está, doctor Cruz Zaragoza? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Doctor, para los que no sabemos nada de, hablo de mí, ¿verdad? Para los que no sabemos nada de esto, ¿qué sucede cuando ocurre? Etcétera, puede absorber esa energía Ujú, y puede modificarse, pero se puede modificar siempre y cuando esa energía o lo que llamamos dosis, ¿verdad? ujú, Es grande comparado con lo que siempre nos ha acompañado. sí. Entonces en la Tierra encontramos minas de uranio, encontramos material radiactivo natural que emite radiación, y estos, por ejemplo, las minas de uranio que tienen uranio 238, Sí. normalmente el uranio natural, Ujú. siempre son, digamos, átomos